Hola, hola, bienvenidos a la teoría del todo Valdeán de Mágico. El tema de hoy, el origen de Nsara. Luego veremos lo que significa Nsara. Es un tema difícil, pero vamos a intentar explicar en forma muy sencilla, incluso equivocándonos en varias cosas, cómo se ha llegado a eso del famoso Nsara, ¿vale? Esa ley que presuntamente nos va a liberar de esta esclavitud a la cual estamos sometidos. A ver, bueno, antes de nada recuerden, todo lo que van a oír es pura conspiración y es todo mentira, ¿vale? Mentira. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos porque empezó la guerra de la independencia en Estados Unidos y esta guerra de la independencia, estos que estaban aquí en Estados Unidos dijeron, mira, no quiero pertenecer, no quiero depender de la corona británica y me independizo. La independencia empezó en 1775, ¿vale? Había un líder que todos sabemos quién fue, que fue Washington, ¿vale? Aquí está Washington. Durante ese tiempo, poco después, también pasó un hecho muy importante. No hay en Estados Unidos, sino que pasó en Europa. ¿Se reunieron quién? En Baviera. ¿Cuándo? Se reunieron el 1 de mayo, que siempre decimos 1 de mayo de 1776. Ese 1 de mayo de 1776 se reunieron, pues, uno de ellos, por ejemplo, Adam Weishaupt, que estaba relacionado con los jesuitas, otro que era el líder, el que realmente nosotros siempre defendemos, que fue el que tenía todas esas ideas, que fue Mayer Ansel Bauer. Entonces, ese grupo en Baviera, liderados por Mayer Ansel Bauer, escribieron, planificaron, decidieron las pautas a seguir para hacerse con el control del mundo. Lo dejaron escrito, por eso lo sabemos, qué pasos siguieron y siguen para controlar todo el mundo. Entonces son fechas que más o menos coinciden, porque la Guerra de la Independencia empezó en 1775, acabó en 1783, así que es fácil relacionar lo uno con lo otro, pero no, son cosas totalmente diferentes. Guerra de la Independencia, se independizaron y ahí Estados Unidos, ¿qué hizo para unificar todo eso, independizarse de Europa? Creó una constitución. ¿Vale? Unas leyes mínimas y básicas que todos debían de respetar. Y se creó la república. ¿Vale? Esto se creó una república. Y ahí estuvo la historia. Bien, todo empezó. Pero, estos señores de aquí habían escrito cómo liderar, cómo ser los amos del mundo. Y una de las causas, la principal, la que todos sabemos que hacen, es necesitan crear conflictos. Si se han preguntado por qué están viendo una película en televisión y ven 200 muertos para explicarte algo, porque necesitan crear conflictos. Entonces en nuestra mente nos instalan muertos, matar, esos padres que decimos, pero ¿por qué es imposible luchar contra este entorno de la televisión, del MK Ultra, de la música y no conseguimos nada con nuestros niños? Porque todo el entorno es violento y todos los juegos, porque necesitan crear conflictos. Y sacando provecho de esos conflictos es con lo cual, cómo se apoderaron del planeta Tierra. Aquí, así que crearon conflictos en Estados Unidos, porque era uno de los sitios principales que deberían obtener. Y al crear ese conflicto, llegamos al año 1861. ¿Qué generaron ellos ahí? Bueno, fue entre 1961 y 65. Generaron lo que la ciencia verdadera dice que es la guerra de secesión o la guerra civil. O sea, ellos generaron una guerra civil. Ellos necesitan crear guerras civiles, guerras mundiales. Siempre financian a los dos y así se garantizan
cómo funciona. Nosotros, por ejemplo, ahora en España lo estamos viviendo. Tenemos dos partidos políticos que han estado controlados por ellos. Hay gente que no está de acuerdo y pues dice, uy, tengo que controlar a esa gente descontenta. Y para eso crean, pues ya sabemos lo que es el partido Podemos. Una vez que aplican el partido Podemos, pues oímos frases, pues esa, ¿está usted en contra de la violencia? Quiero que diga sí o no. Y Pablo Iglesias dice, la violencia es de nosotros. Oiga, quiero que diga sí o no. ¿Usted le ha dicho? Vale, necesitan crear conflictos. Y, por ejemplo, lo oímos a Pablo Iglesias decir, bueno, ¿qué hay que hacer con los políticos? Y dice, lo que necesitamos es aplicar quimioterapia a los políticos. Y nosotros cuando oímos la palabra quimioterapia, se nos enciende el cuerpo, ya sabemos lo que es quimio. Quimio es matar todo nuestro cuerpo. Las malas lenguas dicen que llevan matados más de 3.000 millones de personas con la quimioterapia. Pero entienden cómo esos partidos políticos utilizan lo mismo, o sea, son argumentos que ellos usan para hacerse con el control del planeta Tierra. Bueno, pues en esa guerra civil, pues los llevan a la ruina, necesitan un control, y ahí, en esa guerra civil, es donde dijeron, bueno, necesitamos 10 millas cuadradas. Y en esas 10 millas cuadradas es donde surge el punto que nosotros siempre decimos, estos son 10 millas cuadradas. Y ahí crean Washington DC, ¿vale? Washington DC. Una empresa privada. Y una vez que tenemos esa empresa privada, pues lo que hacen es trasladar, como ha sido con la guerra civil, todo lo de Estados Unidos, antiguo, modifican, camuflan la Constitución y empiezan con lo que se conoce la conspiración de las palabras, que nos dice SB. La conspiración de las palabras es que ellos empiezan a utilizar esas palabras clave, que nosotros no las creemos y que todo funciona, ¿no? Empiezan a democracia, digamos a Podemos, hay que volver a la democracia. El rey de España, a ellos, vamos a defender la democracia. Nunca dicen democracia real. Eso ya ha desaparecido, eso estaba en el 15M. Ya no existe la palabra democracia real, sino la palabra de ellos que es democracia, que es como nos controlan. Cultura. Cultura, recuerden, es el software que nos instalan y nos controlan. Por ejemplo, ahora mismo, ¡ay, mi hijo está jugando al Trivial, está aprendiendo mucha cultura! Y yo, que no tengo cultura, digo, a ver quién gana. ¿Quién fue el que escupió en Los Simpson a fulanito? Yo digo, pues no tengo ni idea. Pues no tienes cultura. O sea, ellos determinan qué es cultura. Pues saber cosas de Los Simpson, de las películas. Así controlan todo. Otra, por ejemplo, método científico. ¿Vale? Método científico. Así es como controlan toda la ciencia. Hay que aplicar el método científico. Es decir, me tengo que asegurar yo... Todo tiene que pasar por mí. Y así fueron creando esa famosa pirámide, que es la gran estafa. ¿Por qué? Porque primero metieron aquí a Estados Unidos y luego ya fueron metiendo el resto de países. Aquí pues fueron creando lo que ya todos sabemos, la Reserva Federal Americana, el Banco Mundial, el FMI, la Organización Mundial de la Salud, que es donde dicen cómo debes de dar quimioterapia, la ONU, que es como dicen cómo debes de educarte, todo eso, ¿vale? O sea, lo tienen totalmente controlado. Esta empresa privada que está en estos 10 millas cuadradas. Y van entrando todos los países, todos. ¿A base de qué lo consiguen entrar? Lo consiguen entrar a base de la deuda. ¿Vale? Ellos controlan el dinero y una vez que controlan el dinero, crean deuda, te obligan a tener un banco central, el banco central lo van dependiendo de aquí, luego llega a Basilea, ¿vale? Y ahí es donde está todo controlado. Y a esto se le llama el cabal. Esta pirámide tipo Ponce. ¿Por qué se le llama el cabal?
Porque utilizan los números. Por eso cuando nosotros decimos, el del 7 y el 4 al 5 va... No es que lo digamos nosotros, es que lo usan ellos. Y tienen que utilizar siempre los números, ¿vale? Entonces este grupo, cuando lo oigan por ahí, la conspiración, cuando dice, ¿y el cabal? Bueno, son ellos, ¿vale? Todo números. Tiene que estar en fechas. El otro día leíamos un documental sobre la NASA, y decían, la NASA tiene muchísimo cuidado con las fechas y el marketing. Efectivamente, en fechas y marketing, ¿vale? Cabal. Bien. Pero una vez que tenemos esto, llega el gran desastre, la gente se empieza a dar cuenta, esto es una gran estafa, y pues vienen aquí los que dicen, oye mira, que va a ser que no, que va a ser que no. ¿Quién empieza a estar hasta las narices? Rusia. Entonces Rusia, pues ahí está Putin, que se levanta como líder, y dice, que estoy harto, él siempre habla de Washington, ¿vale? Ellos no dicen que el cabal ni Estados Unidos, Washington, me tome el pelo, que tome las medidas en secreto, no sé qué, aunque pertenecía ahí. Y entonces intenta un poco separarse. Cuando intenta separarse es cuando empezamos a entender, por ejemplo, lo de este año, lo del MH, ese avión que lo hacen desaparecer y luego se lo tiran allí al señor Putin en Ucrania y le dicen... El 17 del 7, recuerden, el cabal. ¿Qué pasó ese año? Cuando montaron todo esto, hubo una familia que se negó rotundamente, que fue la familia Romanov. Organizaron una guerra mundial, porque ellos necesitan los conflictos. Y en esa guerra mundial esperaron a esa fecha, y en esa fecha simbólica del cabal, se cargaron a la familia Romanov. Entonces le estaban diciendo a Putin, ojo, no vengas con las chorraditas de la familia Romanov, que te vamos a matar igual. Por eso, cuando el último que fue al G20, pues el tío lleva ahí los cazas, arguyendo, diciendo, que esto va en serio. Pero bueno, es una guerra entre ellos. Rusia propone, pues los BRICS, el oro, Reserva Federal. O sea, le respaldo en oro. ¿Quién más es? Pues China. ¿Pero qué pasa con China? Bueno, China también propone... que esté respaldado esto en oro, porque ya no está respaldado en oro, pero con China realmente lo que quiere es ella controlar el mundo, sin darse cuenta que si llega algún momento en el que Estados Unidos deja de tener el poder, lo pasa a China, esta familia controlará a China, o sea, a la familia no le importa nada cambiarse, o sea, no hay ningún problema, China controlará, sí, bajo las órdenes del cabal. Bueno, el cabal son números y personas. Otro día, como siempre decimos, explicaremos cómo se llega ahí a Washington DC. ¿Quién más está en contra? Hombre, aparece la familia del dragón. Familia del dragón. ¿Quiénes son la familia del dragón? La familia del dragón piden respaldo en oro y son las familias que hace mucho tiempo acumularon muchísimo oro y son los que más reservas de oros tienen en el mundo, ¿vale? Eran los que, por ejemplo, gobernaron en China, que luego fueron expulsados de allí, pero se llevaron oro en Taiwán, luego lo escondieron en Filipinas. Sí, hay una de familias ahí que intentan volver al patrón oro, ellos ponen dinero. Está bien. ¿Quién más? El Bitcoin, ¿vale? Bitcoin que nunca aparece en ninguna trama conspiranoica, pero que nosotros creemos que no para. Es disruptivo. Es una máquina que día a día va evolucionando y al final se va a tragar todo. A día de hoy, por ejemplo, se crea el core, muchas cadenas laterales y pues estos días se ha dado 25 millones de euros para que desarrollen los protocolos de las cadenas laterales. Bueno, protocolos no que es el Bitcoin, sino los programas de la cadena laterales. Es decir, el Bitcoin sigue ahí y no va a parar. Aunque es un concepto totalmente diferente de esta pirámide, se pasa a una descentralización total. Todo absolutamente se descentraliza, está controlado por ordenadores, las condiciones de cada cadena se escriben al principio cuando se crea la cadena y solo se puede modificar pues con ese 50% de Power of Work o Power of State, lo que siempre hemos dicho. En fin, Bitcoin está ahí, modelo radicalmente diferente, a nosotros nos gusta porque es algo innovador y es descentralización total. Se acaban gobiernos, se acaban bancos, descentralización total. Cada uno es responsable de sus actos.
Protocolo Bitcoin. ¿Quién más? Al que estamos ahora, Nesara. ¿Vale? Nesara. ¿Qué es el objetivo de cómo empezó Nesara? ¿Qué significa Nesara? Nesara significa National Economic Security Reformation Act. Algo así como la Ley Nacional de Reforma y Seguridad Económica de Estados Unidos. De Estados Unidos. En plan sencillo, Nesara, bueno, tiene una parte espiritual, que eso lo explicaremos en otros vídeos. Hoy solo es el comienzo para que suene Nesara. La idea básica es sustituir esta constitución falsa que pusieron aquí por volver a conseguir las libertades que tenían antes. ¿Vale? La gente no es tonta, los americanos no son tontos, los americanos tienen muy claro que están esclavizados bajo el cabal en Washington DC, pues eso les llaman los federales, ellos siempre diferencian totalmente. Entonces hay mucha gente que quiere volver a recuperar, como siempre decimos, volver a coger la sartén por el mango. Básicamente eso es Nesara. ¿Cómo empezó? Los orígenes. Pues, curiosamente, en 1978 por ahí, un granjero compró una granja, pidió un crédito, montó ahí al banco que estaba muy cerca y se murió. Y cuando se murió, pues lo heredó su hijo, que era un general retirado, con mala leche, un tal Roy Schwarzinger. Y ese Roy Schwarzinger, pues estaba en la granja y de pronto, al pocos días, pues viene allí, le vienen a embargar la granja, empieza a investigar y resulta que es que cuando había pedido el crédito su padre, pues había una cláusula que decía que si se moría, el banco tenía derecho a quedarse con la granja. Vamos, tipo aquí lo de las preferentes de Bankia o de Caja Madrid, igual que se siente engañado y dice, bueno, en la letra pequeñita, nada, no sé qué, resulta que han engañado a mi padre, que igual, no hay ninguna diferencia entre preferentes y la historia de los granjeros. Pero este dijo, esto lo tengo que llevar a juicio con las preferentes. Entonces al llevar al juicio empezó a investigar y bueno, pues lo demandó, perdió los casos. Perdió el caso porque decía, bueno, pues esto es la cláusula y tal. Pero eso hizo que empezara a intentar investigar el sistema bancario americano. Empezó a profesionalizarse. Y ya en 1982 cuentan que ya el Senado, o sea, el tío insistió tanto que el Senado le dio como una especie de cláusula, es decir, puedes investigar el sistema bancario americano. Y al ponerse a investigar, pues empezó a ver que hacía aguas por todos los sitios, hubo más granjeros que les pasó lo mismo y él intentó apoyarles. Empezó a uno, luego ese uno se empezó, creo que se unieron 23, esos 23 ya fueron más en grupo a demandar del por qué no tenían derecho a embargarles la granja y pues ya las dudas, ya empezaban a haber dudas entre los jueces. Siguieron perdiendo los juicios, pero fueron buscando trucos que tenían fallos. Uno de ellos, por ejemplo, que es que esos bancos que estaban aquí tenían que haber depositado sus estatutos en el punto central, en la Reserva Federal Americana. Y no lo hacían. Entonces dijeron, si no lo has hecho, estás incumpliendo. Y entonces ya los juicios empezaban a complicarse, ya no estaba tan claro quién lo ganaba. El caso es que ellos siguieron, fueron viendo más irregularidades. Una de ellas, la importante, la gorda, es que se vieron que estaban todos los americanos pagando la renta, o sea, el IRS, que es como la renta que pagamos aquí en España. Pero cuando al ver cómo se creó aquello, resulta que solo había habido 4 estados que lo habían apoyado y necesitaban la firma de todos. Luego, todo lo que estaban pagando al sistema era ilegal. Entonces ya la cosa se complicó más. Así que empezaron a llevar esas causas al Tribunal Superior de Justicia. En el Tribunal Superior de Justicia, claro, ya había pruebas muy evidentes y los jueces ya empezaban a dar la razón a los famosos granjeros. Los granjeros se iban uniendo. Llegó un momento en que creo que había 336.000 demandas contra ellos. ¿Cómo acabó la historia? Bueno, pues la historia acabó que llegó un momento en que esos juicios, pues dijeron, esto se desborda, vamos a pactar un acuerdo. Pues en los juicios siempre llega
El juez, antes de dictaminar, puede llegar a un acuerdo. Y en ese acuerdo, bueno, mientras estaban investigando esto, todos los granjeros, pues había otro grupo de americanos, normalmente dirigidos por militares, políticos, gente de negocios, que esa gente llevaba ya desde los años 50 intentando recuperar esta Constitución. O sea, ellos son gente que tienen muy claro, pues como aquí los conspiranoicos, que tienen muy claro todo esto, y luchaban desde hace muchísimo tiempo por abolir la Constitución esta falsa y volver a la Constitución auténtica, volver a la República, volver a que Estados Unidos cogiera el poder. Fueron haciendo piña, fueron siendo más gente, y al final en ese pacto que hubo en los jueces, pues parece ser que se llegó a 3 acuerdos básicos. Esos 3 acuerdos básicos fueron: los granjeros debían de cobrar toda esa expropiación, todo lo que les debían, en una moneda, en una divisa respaldada en oro. Es decir, ellos les debían de pagar porque todo lo que habían hecho era una estafa. Es como aquí, pues si pierden algún día las preferentes, lo pierden los bancos, les tienen que devolver el dinero. Eso sí, de aquí a no sé cuántos años. El segundo es que debían devolver a la ley común. Debían devolver a esta ley, no a esta ley de almirantazgo, que siempre decimos. Entonces, primero, devolverles el dinero en respaldo en oro. Segundo, volver a la ley común, no de almirantazgo. Y el tercero, debían de abolir el sistema de la renta. ¿Por qué? Porque ese sistema de la renta era ilegal. Y debían de sustituirlo por una nueva ley, que esa ley es la que se llamaba NESARA. ¿Vale? Una vez que se llegó al acuerdo de que se debía de sustituir por una nueva ley, que es la ley NESARA, pues es cuando empieza la historia de cómo en un pacto de juicio, cómo se lleva a implementar esa ley. Y eso es parte de otro vídeo. ¡Adiós!